Queridos hermanos, a medida que nos acercamos a la Pascua, la liturgia nos va haciendo más alusiones al bautismo. El saludo inicial, muchas de las oraciones colecta tienen esta alusión al bautismo. Y hoy, eminentemente, con la profecía de Ezequiel, el tema del agua. No nos olvidemos que en la iglesia primitiva los textos litúrgicos eran la catequesis inmediata de los que iban a recibir el sacramento los sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual. Y en esta visión del profeta vemos el templo que está hacia el oriente, diríamos nosotros hacia el este, por el este sale el sol. A veces vieron que hay como una especie de simplificación. Al principio se quiso decir algo y después eso quedó en el contexto y uno repite las cosas fuera del contexto. Cuando nosotros estudiamos Biblia, un profesor nos decía, el texto fuera del contexto es un pretexto, es decir, que no servía mucho. Por ejemplo, la expresión posconciliar o anteconciliar. Ahora está referida a la liturgia, por ejemplo, la liturgia en latín, pero digamos, lo que quería decir en el contexto era la renovación, porque el Concilio Vaticano II quiso ser un concilio eminentemente pastoral. No se propuso enseñar que Dios ya no era trino, sino que eran 4, o que en vez de 7 sacramentos había 15. No, esas cosas no, doctrinalmente no, pero sí pastoral, acercar la liturgia al pueblo, acercar la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Renovar la catequesis, lo cual está muy bien, pero cuando uno dice posconciliar o anteconciliar parece que son las cosas antiguas, la ropa antigua, el latín, etcétera. Y en este sentido hay que tener cuidado porque Cristo es anteconciliar. La confesión es anticonciliar, la conversión es anticonciliar, la Biblia es anticonciliar, digamos, no tiene que tener esta connotación peyorativa. Igual que se simplifica, ¿cómo celebraba antes el cura? De espalda al pueblo, no, celebraban todos mirando a Dios, por eso bíblicamente el oriente, el sacerdote celebraba mirando al oriente. Por ejemplo, cuando se hizo la Basílica Vaticana, después de Constantino, en el siglo IV, ¿para qué lado se hizo el altar? ¿De qué lado celebraba el Papa en el siglo IV? Del mismo lado que ahora. El Papa no cambió, no dio vuelta, siempre celebró la misa donde la celebra ahora. Si ustedes van un día tempranito a la Basílica de San Pedro, van a ver que si se paran mirando al altar, el sol, el cura o el Papa siempre celebra a donde sale el sol. Está perfectamente situada al este. Eso quiere decir que de donde viene Dios brota el agua, símbolo del bautismo, que sana, sepas o no sepas si hay un río, aunque el río no esté en la superficie, sea una sequía, sea un río interno, hace que las plantas florezcan, que los jardines áridos se conviertan en jardines floridos, en vergeles, y esta es digamos así, la imagen poética de la gracia de Dios. Que en el Evangelio, Juan, durante 3 días, en esta semana, vamos a seguir el capítulo 5 que comenzamos hoy del Evangelio según San Juan, vemos cómo Jesús en esta piscina milagrosa, cuando se movían las aguas, se echaba a los enfermos y el primero que se echaba se curaba. Y este pobre nadie lo echaba, porque él solo no podía llegar, y entonces Jesús lo cura directamente. Esto es una catequesis que servía mucho, ¿no? Porque Dios da su gracia ordinariamente por los 7 sacramentos, pero Dios puede dar su gracia directamente, ¿o no? En el primer manual de teología, que lo escribió un señor que se llamaba Hugo de San Víctor, él dice, Dios no ata su gracia a los sacramentos. Entonces, te encontrás directamente con Cristo y Cristo obviamente que te puede dar su gracia, pero no anula los signos. Por eso también nosotros tenemos, cuando hay alguien que todavía no pudo llegar al agua, a los signos, lo tenemos que ayudar, que no le pase como al pobre paralítico que no tenía nadie que lo ayude. Y entonces los catequistas se veían reflejados en esta imagen del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Juan. Y fíjense cómo están los que ayudan a los signos y los que lo entorpecen, porque los judíos se detenían en el detalle de que el paralítico estaba cargando la camilla. No se puede en sábado, y a Jesús no se puede curar en sábado, siempre, digamos así, poniendo obstáculos al don de la gracia. Y termino porque para una homilía de semana ya vamos bastante tiempo, ¿no?
Dice el texto también en este sentido una referencia a la libertad. Dios que da su gracia, aún al que no lo sabe, porque Dios vemos que cura a muchos, Jesús inclusive cura a muchos que se van con el milagro, pero no tienen el verdadero milagro que es la relación nueva con Él. Y acá también nos hace acordar que Dios siempre nos da su gracia, pero Dios quiere que nosotros cooperemos con nuestra libertad. Encontrarnos con Dios siempre hace que florezcamos. Por eso le vamos a pedir al Señor que si el jardín de nuestra alma hace falta regar un poco, podar un poco, recordemos que es el agua. Dejemos que esa agua llegue hasta aquellos aspectos de nuestra vida que tienen que ser hidratados, que tienen que florecer, que tienen que crecer con la fuerza de su gracia, porque Dios quiere que nosotros lo hagamos conscientemente, y por eso no es una amenaza, simplemente le recuerda que si uno va por otro camino, se aleja de donde está el manantial y puede ser que se seque y que no tenga el agua. Entonces Jesús se encuentra de nuevo con este que curó, que no lo conocía, y le dice, no peques más, no vaya a ser que te pase algo peor. Entonces siempre tratar de con nuestra libertad volver a Dios. Él nos espera, pero no nos obliga. Entonces nosotros generosamente poner nuestra libertad a su disposición. Rezamos mutuamente, nos encomendamos también a San Francisco de Paula, este ermitaño que no fue sacerdote, pero que con su entrega, su generosidad, su libertad totalmente donada a Dios, fue un modelo de entrega total al Señor, como debemos querer ser cada uno de nosotros. Que así sea.